En la Segunda Guerra Mundial, no todas las atrocidades ocurrieron en el fragor del frente. Algunas se perpetraron en ciudades ocupadas, lejos de las líneas de batalla, como castigos ejemplares destinados a sembrar terror y obediencia. La masacre de las fosas ardeatinas, en Roma, fue una de esas acciones. No fue una consecuencia inevitable de la guerra, sino una decisión consciente, tomada como represalia y ejecutada con frialdad burocrática. En marzo de 1944, Roma vivía bajo ocupación alemana. La ciudad, cargada de simbolismo histórico y religioso, estaba sometida a un control tenso, con presencia constante de tropas y una actividad clandestina creciente. Grupos de resistencia italianos operaban en la sombra, atacando objetivos alemanes cuando surgía la oportunidad. Para el mando alemán, esos ataques eran una amenaza directa a su autoridad y un desafío que debía ser aplastado sin concesiones. El 23 de marzo, un grupo de partisanos italianos emboscó a una unidad alemana en la vía Rasella. El ataque fue breve y efectivo, decenas de soldados murieron en segundos. El golpe tuvo un impacto inmediato en la cadena de mando alemana. No se trataba solo de una pérdida militar, sino de una humillación en plena capital ocupada. La respuesta no tardaría en llegar. Desde Berlín, la orden fue clara y brutal. Adolf Hitler exigió una represalia masiva y ejemplar. 10 italianos por cada alemán muerto. No habría juicios, ni investigación, ni distinción entre combatientes y civiles. El objetivo era castigar, intimidar y disuadir cualquier futura acción de la resistencia. La venganza debía ser inmediata y visible en sus consecuencias, aunque no necesariamente en su ejecución. La tarea recayó en las autoridades de ocupación en Roma, apoyadas por las SS y la Policía de Seguridad. Comenzó entonces una selección apresurada de víctimas. Se eligieron prisioneros políticos, judíos, civiles detenidos por motivos diversos e incluso personas arrestadas al azar. Muchos no tenían ninguna relación con el ataque partisano. Su único delito era estar disponibles en el momento equivocado. El lugar escogido para la ejecución fue un conjunto de antiguas canteras en las afueras de Roma, conocidas como las fosas ardeatinas. Eran cavernas profundas, alejadas de miradas indiscretas, ideales para cometer una matanza sin testigos. Allí, en la oscuridad de la roca, se decidió que desaparecerían cientos de personas en una sola jornada. La logística de la masacre fue meticulosa. Las listas se revisaron una y otra vez para alcanzar el número exigido. Cuando se dieron cuenta de que había más víctimas de las previstas inicialmente, nadie se detuvo. No se anuló ninguna ejecución. Al contrario, se decidió matar a todos los seleccionados para evitar dejar testigos o problemas administrativos. Las víctimas fueron trasladadas en camiones, atadas y conducidas a las cuevas en pequeños grupos. Una vez dentro, eran obligadas a arrodillarse y ejecutadas con un disparo en la nuca. Los cuerpos se apilaban unos sobre otros, en capas, hasta llenar las galerías. Al finalizar, los accesos fueron dinamitados para ocultar el crimen. La masacre había sido consumada. En cuestión de horas, 335 personas habían sido asesinadas. No hubo enfrentamiento, ni resistencia armada, ni combate. Fue una ejecución masiva diseñada para castigar a una ciudad entera por el acto de unos pocos. Roma despertó al día siguiente sin conocer aún la magnitud de lo ocurrido, pero con el mensaje implícito de que cualquier desafío tendría un precio insoportable. Las fosas ardeatinas no fueron un exceso aislado ni una reacción descontrolada. Fueron la aplicación directa de una política de terror, aprobada desde lo más alto del poder nazi. Un crimen cometido no para ganar una batalla, sino para imponer silencio mediante el miedo. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. Tras la ejecución, el silencio fue parte esencial del crimen. Las entradas de las canteras fueron voladas con explosivos para sellar los cuerpos y borrar cualquier rastro inmediato. La orden alemana era clara. No debía haber testigos, ni información, ni mártires visibles. La masacre tenía que cumplir su función disuasoria sin provocar una reacción pública que escapara al control de la ocupación. En Roma, la noticia del ataque partisano en Vía Rasella se difundió rápido, la represalia, no.
Durante horas, y luego días, familias enteras buscaron a hombres que no regresaron de las cárceles o de simples detenciones rutinarias. Las autoridades alemanas evitaron dar explicaciones. La ausencia, el rumor y el miedo se extendieron por la ciudad. La venganza había funcionado en su primera fase, paralizar. Sin embargo, el secreto no podía sostenerse indefinidamente. Pronto comenzaron a circular versiones sobre ejecuciones masivas en las afueras. La población romana entendió que no se trataba de arrestos ni traslados, sino de una matanza. La reacción fue una mezcla de horror, impotencia y rabia contenida. Hablar era peligroso, callar, inevitable. La ciudad quedó marcada por una herida invisible. Incluso dentro del aparato alemán hubo incomodidad. Algunos mandos locales comprendían que la masacre, lejos de pacificar, consolidaría el odio y fortalecería la resistencia a largo plazo. Pero la lógica del terror nazi no admitía matices. La orden se había cumplido al pie de la letra, 10-1, sin excepciones. La burocracia del asesinato había sido eficiente. A nivel político, la represalia buscaba romper el vínculo entre la población civil y los partisanos. El mensaje era inequívoco: cualquier acción contra las fuerzas de ocupación tendría consecuencias colectivas. En la práctica, el efecto fue ambiguo. El miedo fue real, pero también lo fue la certeza de que la ocupación no ofrecía ningún espacio para la neutralidad. Para muchos romanos, la masacre confirmó que la violencia nazi no distinguía culpables. Con el avance aliado y la liberación de Roma meses después, las fosas ardeatinas salieron finalmente a la luz. La magnitud del crimen se hizo pública y el lugar se convirtió en un sitio de duelo y memoria. Los cuerpos fueron exhumados, identificados cuando fue posible, y enterrados con dignidad. La verdad, enterrada bajo roca y silencio, había sobrevivido. Lo ocurrido en las fosas ardeatinas dejó una marca profunda en la memoria italiana. No fue solo una masacre más de la guerra, sino un símbolo del castigo colectivo como política de ocupación. Un crimen pensado para borrar a las víctimas y que terminó por inmortalizarlas. Con la liberación de Roma en junio de 1944, el silencio impuesto por la ocupación alemana se rompió. Las fosas ardeatinas dejaron de ser un rumor temido para convertirse en una evidencia irrefutable. Las excavaciones revelaron los cuerpos apilados, los disparos en la nuca, las manos atadas y la dimensión exacta del crimen. Lo que había sido una represalia ejemplar quedó expuesto como una ejecución masiva de civiles y prisioneros, sin relación directa con el ataque partisano que la había provocado. Tras la guerra, la masacre se convirtió en un caso central para definir responsabilidades individuales en crímenes de ocupación. Varios oficiales alemanes implicados fueron identificados, juzgados y condenados. Los tribunales establecieron un principio clave: obedecer órdenes manifiestamente criminales no exime de responsabilidad. La cadena de mando quedó al descubierto, desde la exigencia de represalia hasta la ejecución meticulosa en las cuevas. La venganza no fue un exceso aislado, sino una política aplicada con disciplina. En el plano moral, las fosas ardeatinas marcaron un punto de no retorno. La idea de represalias colectivas, 10-1, quedó definitivamente desacreditada como crimen de guerra. La masacre demostró que el terror no pacifica, envenena. Lejos de quebrar la resistencia, consolidó la convicción de que la ocupación nazi no ofrecía refugio alguno para la neutralidad. En Roma, la memoria de las víctimas se transformó en un eje de identidad cívica y de rechazo a la violencia de Estado. El sitio fue convertido en memorial, no como gesto simbólico tardío, sino como afirmación permanente de verdad. Cada nombre, cada tumba, cada galería sellada recuerda que el crimen fue cometido contra personas concretas, con historias y familias, no contra cifras. La masacre no buscó ganar una batalla, sino imponer silencio. El memorial existe para impedirlo. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, las fosas ardeatinas representan una de las expresiones más claras del terror como instrumento político. No hubo combate, no hubo resistencia armada en el lugar de la ejecución, no hubo juicio. Hubo listas, camiones, cuevas y explosivos para borrar huellas. La violencia fue administrativa, rápida y definitiva. Hoy, el episodio sigue siendo una referencia ineludible cuando se discuten crímenes de ocupación y responsabilidad penal.
Las fosas ardeatinas recuerdan que la venganza colectiva es una línea que, una vez cruzada, destruye cualquier pretensión de legalidad. También recuerdan que la verdad, aunque enterrada bajo roca y miedo, puede emerger y exigir memoria. Así concluye la historia de las fosas ardeatinas, una masacre concebida para intimidar y borrar, que terminó por convertirse en prueba eterna del terror nazi y en advertencia histórica. No fue un acto de guerra, fue un crimen. Y su recuerdo persiste para que la obediencia nunca vuelva a ser excusa y la memoria no vuelva a ser sellada con explosivos. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.